Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Vargas Zamora y esto es La vida es un soplo, un espacio dedicado a temas como educación, política, dinero y más. Hoy, gracias a los azares que nos regala la vida, tenemos la grandiosa oportunidad de conversar con Susana Kitowski Maciel. Ella es de nacionalidad uruguaya, pero actualmente reside en Costa Rica. Como mencioné anteriormente, nos conocimos en un lugar hermoso en Pérez Celedón, al cual les invito. Andrea estará encantada de recibirles en Pérez Celedón. Se llama Le Chalet Bleu, un lugar hermoso que nos dan cocina exquisita francesa. Sin más, Susana, ¿qué tal? Bienvenida a La Vida es un Soplo, bienvenida a este hermoso cantón, ya sea de forma remota llamado Sierpe. Y bueno, un abrazo hasta allá, hasta Pérez Celedón. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir contigo y con tu audiencia que creo que escucha. Gracias. Encantadísimo. Mira, que escuchando mesas alrededor, se topa uno con maravillas como vos y no puede dejar de pasar esto. Yo quiero que mucho de lo que vayamos a conversar hoy, vamos a compartir eh, con ambos países, con Uruguay y con Costa Rica. Yo, Ujú. antes de empezar, quisiera que todos conozcan quién es Susana Kitowski Mesen, más allá de su hoja de vida. ¿Quieres que te cuente? Claro. Uy, uy, uy. Pues se van a aburrir. Bueno, a ver, yo nací en Montevideo hace bastante tiempo, no voy a decir cuánto. Montevideo es la capital de Uruguay. Bueno, soy hija de una uruguaya, por eso mi apellido Maciel. Mi padre fue un emigrante que llegó a Uruguay después de la Segunda Guerra Mundial desde eh, Europa. Su nacionalidad es Polonia, polaca, pero de madre alemana, de padre polaco, nacido en una zona que siempre fue disputada entre Alemania y Polonia. ¿Ok? Ok, Nació cerca de la conocida ciudad de Dansk o Danzig, donde se generó aquel movimiento en el siglo pasado de solidaridad. No sé si alguien recuerda un levantamiento que hubo en Polonia y que ayudó mucho a que cayera el muro de Berlín, para ser breve. Uh-huh. Bueno, estoy retirada, viviendo desde hace 11 años en Costa Rica. Viví 5 años en Manuel Antonio, luego me vine para Pérez Celedón, viví en Quebradas 5 años y hace 3 meses que estoy viviendo acá en esta preciosa comunidad de Miravalles. Mi profesión fue la psicología, me dediqué a la psicología infantil y trabajé mucho tiempo también en docencia del idioma inglés y docencia de arte, siempre vinculada a niños, a psicología infantil, psicología de familia, arte terapia y educación en niños. Y tuve la suerte de también trabajar acá en Costa Rica en un colegio, en Paquita, como profesora de arte, cosa que disfruté muchísimo, muchísimo. Y bueno, y ahora para mantener la mente activa, para tratar de prevenir el Alzheimer, este, estoy haciendo docencia online también de nuestro idioma español. Enseñé correcto. inglés durante mucho tiempo, pero estoy enseñando español a gente de la colectividad de extranjeros, ¿no? Yo espero que antes de que nos vayamos de esta entrevista, y si usted gusta, nos regala un número de contacto para que otras personas también le puedan localizar. Bueno, ¿cómo no? ¿Cómo no? Gracias. Susana, cuando yo pienso en Uruguay, lo primero que llega a mi mente es Pepe Mujica. Acá Ujú. hablamos de educación, política y dinero. Y antes de avanzar con la parte personal, que en realidad me estaría adelantando, quisiera que nos contés si en Uruguay todos le apoyaban, porque de pronto
se vende la idea de que Pepe fue austero y que de pronto, pues, parte de su ideología y de su mística por el mundo ha sido esta, que cambió a Uruguay, pero quisiera escucharlo de tu voz, desde tu perspectiva. Sí, sí, casualmente cada vez que alguien me pregunta, bueno, ¿de dónde soy? Y digo de Uruguay, pero mira, sale como el 70% de las veces el nombre de Pepe Mujica, ¿no? Ujú. Sí, efectivamente fue un personaje importante en la historia política del Uruguay. Sí es cierto lo que se dice que fue un hombre que vivió sencillamente, eh, digamos, durante todo el transcurso de su vida. Y en cuanto al apoyo, bueno, digamos, sí fue apoyado por parte, digamos, del pueblo que lo votó en su momento cuando fue presidente, ¿verdad? Ujú. Pero también tuvo muchos contestatarios. Ujú. Es una figura controvertida, este, definitivamente de izquierda, eso es lo que lo definió. Si es que uno ahora puede definir la izquierda, no quiero entrar en eso, izquierda, derecha, Sí, son términos que la verdad son tan abstractos, ¿verdad? sí. Pero en cuanto sí al tipo de vida que llevó, es verdad. Y bueno, lo que también creo que alude más a su persona es su historia anterior a la que llegó a ser presidente, ¿verdad? Sí. Yo no sé si tienen claro acá que, bueno, él fue un guerrillero urbano, que cuando lamentablemente caímos en dictadura, como la época que hubo todas dictaduras en Sudamérica, Uruguay también cayó en dictadura por el año 71. Él perteneció al grupo de guerrilla urbana llamada Tupamaros, eh, fue apresado y fue de los que recibió peor trato. Él estuvo no sé cuánto tiempo literalmente viviendo en un calabozo que le llamaban el pozo, ¿verdad? Que apenas yo creo que sí tenía luz. Fue realmente un sobreviviente y un resiliente, y eso no importa la idea que uno tenga, ¿verdad? Es absolutamente eh, reconocible, ¿no? El sufrimiento por el cual pasó. Sí. A pesar de eso, digamos, digo, con una salud mental increíble, porque habiendo atravesado toda esa situación, fue una persona muy lúcida, eso no cabe duda, y muy lúcida en sus ideas, uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo, ¿verdad? Susana, y para seguir conversando sobre vos, Mm. ¿de qué forma percibís que, que de pronto Mujica hizo un antes y un después para Uruguay? Ah, bueno, mira, yo no compartí totalmente sus ideas o fui parte de su línea política. Ujú. Sí, digamos, habíamos estado teniendo, otra vez caemos en esos estereotipos, gobiernos de la llamada derecha o centro derecha en Uruguay. Y cuando él asumió el poder, bueno, ya había ganado el Frente Amplio, se llama en Uruguay, el partido al cual él perteneció. Hubo cambios, ¿verdad? Ujú. No sé si, honestamente, no quisiera acá evaluarlos, Ujú. porque es muy controvertido en Uruguay este, eh, el balance que dejó. Comprendo. Para mí fue un balance neutro en realidad. Hay cosas que en Uruguay no estuvieron bien y cosas que tal vez hayan estado un poco mejor. Entonces podríamos decir que fuera de la política, el Mm. legado que dejó fue de austeridad personal, de que se puede vivir con poco para ser feliz. Exactamente. Y él, digamos, lo que defendió mucho fue, digamos,
el hecho de vivir, de no pertenecer a una sociedad de consumo, ¿verdad? Él siempre habló en contra del consumismo, ¿verdad? Eso fue algo que lo marcó. Muy Y bien. creo que en eso sí comparto, ¿ves? En ese tipo de cosas. Yo creo que comparto más ese tipo de filosofía de vida que sus ideas políticas. Eso me gusta escucharlo de usted porque nos pasa a los adultos de que no coincidimos en algunos puntos y nos molestamos. Pues yo Claro, creo que el objetivo es llegar a la mayor cantidad de acuerdos que desacuerdos. sí, y no idealizar, porque Sí, nadie es perfecto. sí. Todos tenemos nuestras luces y nuestras sombras. Y bueno, por lo tanto, él también las tuvo. Las tengo yo, las tienen todos, ¿verdad? Bien, Susana, mira, como psicóloga que enseña idiomas, Mm, yo quisiera saber qué aprendes tú de tus alumnos angloparlantes. Voy a definir qué es un angloparlante para nuestra audiencia. Hace referencia a las personas que hablan el idioma inglés como lengua principal. mm. Eh, en ese sentido, ¿qué aprendiste de aquellos a los que les enseñaste inglés en el pasado y qué aprendes ahora de ellos? Porque ya se sabe que ellos aprenden un idioma, pero me interesa regresar al Susana. ¿Qué Ujú, ha aprendido usted de esos estudiantes? ujú. Bueno, mira, la mayor parte del tiempo que yo enseñé inglés lo enseñé a niños, Ujú, ¿ok? Yo trabajé con niños y bueno, sea inglés, sea arte, sea lo que sea, es absolutamente enriquecedor trabajar con niños, ¿ah? Sean de Uruguay, sean de Costa Rica, sean de donde sea. Es absolutamente un trabajo hermoso, ¿verdad? Estar en contacto con los niños, no sé, a ver, es muy emocionante, ¿no? Es muy emocionante. Ahora, el trabajo con adultos lo estoy haciendo acá en Costa Rica y con español. Yo inglés nunca enseñé inglés a adultos. ujú, ¿Tá? Ahora, hace años que estoy enseñando español. Entonces, me voy a referir un poco a lo que estoy viendo, ¿verdad? De la colectividad de extranjeros angloparlantes. ujú. Eh, bueno, a ver, la gente que se dirige a mí en búsqueda del aprendizaje del español, en su gran mayoría, por suerte, tiene claro de que lo necesita, de que es necesario en un país de habla hispana, obviamente, hablar el idioma. ¿Ah? Realmente hay gente que se compromete, que está comprometida en el aprendizaje. Hay gente otra que no, poco menos que parece como que un hobby. ¿Tá? Bueno, vamos a hacerlo como que puedo ir a tomar una clase de zumba. ¿Tá? Y hay gente que tiene claro este, que lo necesita porque, primero, hay una cuestión de respeto hacia el país en donde está viviendo, también para evitar una situación de vulnerabilidad, porque no hablar el idioma te coloca en una situación de vulnerabilidad. Ujú, ¿Ah? Yo creo que más que nada son esas dos las razones, ¿verdad? ok. A mí no se me ocurre, en lo personal, ir a vivir a un país en el cual yo no hablo el idioma. Digamos, es como que para mí no me entra en la cabeza, ¿viste? Además, como soy hija de un inmigrante, ¿ah? Que en su vida tuvo que aprender 5 idiomas, Ujú. este, eh, no se me cruza por la cabeza eso, ¿verdad? De ir a un lugar para vivir aislado, para vivir con miedos, para vivir con temores, para vivir con restricciones, porque no soy capaz ni siquiera de llamar un Uber, porque como no sé español, no me puedo Ujú. contactar con el conductor, ¿viste? Ese tipo de cosas como que son inadmisibles, pero sin embargo pasan. Sí, sí. Hay Y es interesante escucharlas de su parte porque muchos costarricenses definitivamente las desconocen. A veces vemos a un extranjero, ¿verdad? Llámese por su piel o por el color o por sus características físicas y simplemente a veces lo encasillamos asumimos que tiene el dinero para hacer su vida y pues eso no necesariamente es suficiente, ¿verdad?
Y mira, justo me da esa oportunidad para mencionar algo, ¿verdad? Porque yo ahora dije cosas desde el punto de vista del extranjero, ¿no? De la situación en la que está aquel que no sabe el idioma. Entonces también hay otra situación de la persona nativa, ¿verdad? O la persona que no sabe un idioma, que a veces no se pone en la situación del otro, que no puede hablar, que no se puede comunicar. Porque ¿qué es lo que a veces me dicen en mis alumnos? Sí, yo intenté decir esto y esto, pero la otra persona habló muy rápido. Siempre vienen con eso. Entonces, ¿verdad? Es como que el otro asume, ¿está? El interlocutor que no sabe inglés, asume de que el otro lo va a entender, ¿verdad? Y no, muchas veces está aprendiendo el idioma y precisa que el otro hable más despacio y más claro, que module muy bien, para poder comprender. Entonces, a veces, lamentablemente, esas dos puntas, ¿verdad? Que no se da la comunicación, se corta porque es como, bueno, el uno, como decimos en mi país, el uno por el otro y la casa sin barrer, ¿no? Este, la otra persona no se pone en el lugar de que el otro necesita que hable claro y despacio, entonces por ahí comprende, ¿no? Sí, bueno, son datos que me parece importantes para la audiencia porque cuando nos encontremos con un extranjero, evidentemente angloparlante, tengamos el cuidado de propiciar una conversación un poco más lenta, un poco más directa. Y bueno, de pronto, si nos queremos comunicar, tenemos que hacer esfuerzos. Susana, mira que para avanzar con la entrevista, me he quedado pensando y de cómo habrá sido el salto, me refiero de la psicología clínica a la enseñanza de lenguas. Generalmente las personas aprenden una profesión y se van por ahí, pero usted pasó de una profesión a otra. ¿Cómo se dio ese cambio? Bueno, en realidad no fue así, porque yo fui aprendiendo inglés desde chica, ¿verdad? Desde que era niña. Mis papás quisieron que yo aprendiera inglés. Entonces, yo lo fui aprendiendo, empecé creo que no recuerdo bien, a los 9 o 10 años. Y luego sucedió de que en la adolescencia, en los 17 años, eh, participé de un programa de intercambio cultural entre Uruguay y Estados Unidos, un programa que todavía existe y que se llama AFS, Becas Interculturales, que Costa Rica forma parte todavía. Entonces yo estuve un año viviendo en California con una familia y por supuesto practicando el inglés que había aprendido y bueno, fui a lo que allá se llama el senior year, el último año de high school, me gradué, la pasé, como decimos nosotros, la pasé bomba. Fue fantástico todo lo que aprendí, no solo del idioma inglés, porque yo ya lo venía aprendiendo, ¿verdad? Simplemente como que terminé de ser absolutamente fluida en inglés, sino la riqueza cultural, ¿no? Lo que implicó eso, ¿no? De formar parte, de vivir con una familia, ¿no? No, yo no fui como inmigrante, yo fui a formar parte de un intercambio. Fue muy rico porque, bueno, todo lo que aprendí, todo lo que vi, todo lo que viajé, y también era obligatorio dar charlas acerca de mi país, o sea que yo también de alguna forma hice conocer a mi país. Fuimos 38 uruguayos, ¿tá? Ese año y a distintos estados y todos, bueno, con ese programa, ¿no? Así de intercambio. Y cuando volví a Uruguay, bueno, ahí terminé, obtuve el proficiency in English, pero en un instituto inglés, o sea, en un instituto de Reino Unido, y conseguí un trabajo como operadora del servicio internacional, gracias a mi fluidez en inglés, y comencé a dar clases mientras hacía la carrera de psicología, trabajaba como docente de inglés en colegios privados. En Uruguay tenemos colegios públicos y colegios privados que enseñan inglés, colegios bilingües.
Entonces trabajé durante toda mi carrera haciendo eso, digamos, ¿verdad? No fue que salté una por otra. En todo caso, digamos, me jubilé y sí empecé a enseñar español. Susana, estamos cerca de concluir esta primera parte de la entrevista. Casi vamos al primer corte comercial, pero antes quisiera que nos contés brevemente, volviendo a nuestra tierra, ¿qué te ha sorprendido más de la forma de interactuar de los costarricenses? Porque a veces es bueno que otros nos digan las cosas. Bueno, por supuesto que si me aceptan los claros y los oscuros, lo voy a decir. En primer término, mira, yo conozco creo que bastante de Sudamérica y de Centroamérica también, bueno, México, Guatemala, obviamente Costa Rica, Panamá. De toda la gente que yo he tratado, mira, creo que el costarricense, esto creo que para ustedes no es nuevo, es la gente con mejores modales que yo he conocido. Porque hasta el más, y esto no pasa por el nivel de educación, porque hasta el más humilde de los campesinos siempre tiene un tono amable al trato, ¿verdad? Y un trato afectuoso, además. Eso es lo que a uno lo hace a veces pasar por alto otras cosas que, bueno, por las diferencias culturales a uno le pesan un poco. Pero en la convivencia diaria eso es tan importante, ¿verdad? En el contacto humano, que si eso no estuviera, bueno, yo creo que yo no podría vivir, ¿verdad? Ni acá ni en ningún país donde a uno lo traten mal o le hablen mal, ¿verdad? Donde uno no note que haya solidaridad o cosas por el estilo, ¿verdad? Creo eso es un punto a mí sumamente importante, ¿verdad? La Creo que, comunicación, el trato, el creo trato. que me voy a atrever, para no comprometerla, a darle un aspecto que me parece negativo y que sería notable para cualquier extranjero que viva en este país, y es nuestra impuntualidad. ¿Me lo Ay, sí. confirma? Mira, soy franca, la detesto. Además, Pues yo tengo soy sangre, costarricense y tengo problemas con eso también. mira, tengo sangre alemana, ¿viste? Y mi padre me educó de esa forma, ¿viste? Como que la puntualidad era una cuestión de respeto al tiempo del otro. Entonces me cuesta horrible. Así Realmente es. me molesta. Acá y en cualquiera, y en mi país también, ¿eh? Es un Sí, tema de vínculo humano, ¿verdad? sí. Susana, si me lo Sí. permite, vamos a ir a una pausa, no sin antes agradecerle a Johnny Castellón Fonseca y a David Quintero, quienes nos acompañan detrás de cámaras, y por supuesto a Costa Ballena TV, por ser ese músculo que nos retransmite a través de todo el cantón de Osa y más, mucho más allá. No se vayan, que ya regresamos con más de Susana Kitowski Maciel, una uruguaya que vive en Costa Rica. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros acá en su programa La vida es un soplo. Esta noche estamos conversando con Susana Kitowski Maciel, una uruguaya que vive en Costa Rica. Susana, vamos a hablar en esta ocasión sobre inmigración, gentrificación y realidades globales. Me parece que muchas veces pasamos por la vida, nos damos cuenta de las cosas, pero no las conversamos o dejamos que sean otros o los políticos los únicos que las comenten y nos actualicen. Pero creo que en el conocimiento y en discernir qué nos conviene a unos y a otros, en ese sentido, todos tenemos derecho a opinar, y te voy a pedir de corazón que seas esa voz que de pronto nos despierte o nos dé una óptica a través de tu historia de vida, que sé que es muy amplia para poder pedirte esa palabra. Vamos a ver, eh, tenemos que conocer algún aspecto previo, y a mí me parece que quisiera que nos contes qué caracteriza al tico y al uruguayo promedio, digo yo, para conocernos unos a otros
¿En qué nos parecemos? Me gustaría que me digas algo por ahí. Y en qué somos diferentes. Principalmente, ¿cuál de los dos es más confrontativo? Ujú. Bueno, a ver, nos parecemos, yo no sé qué tan importante es esto para ustedes, en que todos somos hispanoparlantes, que tenemos una historia en común, toda Centroamérica y Sudamérica, ¿verdad? Sí. Fuimos colonizados por los españoles, bueno, también por, Portugal, obvio, pero vamos a referirnos a lo que los une, ¿verdad? Ujú. Eh, Hay muchas cosas que como sudamericanos nos une a lo largo de toda la historia, ¿no? Porque eso no solo tiene que ver con la época de la conquista, sino en la actualidad, que lamentablemente no reconocemos y no aprovechamos a nuestro favor, para nuestro crecimiento. No solo nos une que hablamos El mismo. español, Ujú. este, sino bueno, en estos momentos sufrimientos comunes. Sí, definitivamente. Pero bueno, eso yo creo que en líneas generales. Y a ver, tú dijiste la palabra confrontación. Es Sí. una palabra que acá no gusta mucho en Costa Rica. A ver, los uruguayos, a ver, no es que nos caracterizamos porque seamos confrontativos, sino que somos mm, políticamente muy responsables. Entonces, cuando hay algo que nos desagrada, ya sea en una cuestión política o en una cuestión de interacción social, lo decimos, lo manifestamos. ¿tá? Eso no quiere decir que seamos agresivos. Hay gente que lo puede hacer en forma agresiva, pero hay gente que lo puede hacer en forma asertiva, Ujú. que son dos cosas muy distintas. Somos asertivos, defendemos nuestros derechos y yendo a la cuestión política, eh, defendemos nuestros derechos y controlamos también a quienes nos gobiernan. A ver, Uruguay es una democracia, es uno de los países con una tradición democrática más fuerte de toda América Latina, ¿m? Y una democracia sumamente estable. Y hay algo que nos diferencia para mí radicalmente de Costa Rica, es que para nosotros es obligatorio votar. Ujú. Yo estoy votando desde que tengo 18 años, o sea que hace mucho tiempo. El que no acude a las urnas a votar paga multa, no puede aspirar a un cargo político, a un cargo público también, en una entidad pública, hay muchas sanciones, ¿verdad? Pero además no lo vivimos como una obligación terrible, no, a nosotros nos encanta, estamos orgullosos de que en nuestro país, ¿verdad?, el voto sea obligatorio, porque todos vamos muy felices, es una fiesta para nosotros, realmente, una fiesta cívica ir a votar. Y además tenemos mecanismos, por ejemplo, del plebiscito, que cuando surge una propuesta de un grupo, ¿tá? No sé, en este momento no voy a poner ningún ejemplo, tú juntas, el mínimo son 200.000 firmas, ¿ok? Se juntan 200.000 firmas, El entonces plebiscito. exactamente, se lleva al Parlamento para que algo, lo que sea una iniciativa, se plebiscite. Eso es un mecanismo que lo hemos usado muchas veces. ¿ah? Y la gente realmente participa. En Uruguay tú ves a los abuelitos que lo llevan en la familia, porque es como que no ir a votar es como ser un traidor a la patria, realmente lo vivimos de esa forma. Susana, Y me llama además, mucho, perdona, me llama mucho la atención que menciones esa obligatoriedad porque mi audiencia me puede corroborar en la caja de comentarios. El ganador absoluto de cualquier elección popular nacional o cantonal en Costa Rica se llama el abstencionismo. Me parece a mí increíble que año tras año, fiesta patriota tras otra, las personas se den el lujo de no ir a votar, pero exacto. de pronto sí salen a las calles
a hablar de un partido o de otro, sabiendo que en su conciencia no hizo lo que le correspondía, ejercer el voto. Sí. Para nosotros es una cosa, viste, así, como que clarísimo, clarísimo que lo tenemos que hacer. Pues, Entonces, sí. eso nos hace participar mucho de la vida política. O sea que tú ya a los 18 años, ¿tá? Más o menos tenés que ir formándote, digamos, una idea, a ver hacia dónde van tus ideas, tus ideales, como para, bueno, cuando te llegue el momento de votar, vas a votar. Saber No elegir. todo, claro, a ver, no todo el mundo vota a los 18 porque por ahí no hay elecciones justo cuando tú tienes 18 años. Por ahí te toca votar, a ver, votamos cada 5 años, te toca a los 23, ¿está? Pero te Sí, puede tocar a los 18, a los 19, a los 20, 21, sí. 22, 23, ¿verdad? Entonces, ya desde muy joven tienes que ir formándote. Además, nosotros tenemos una educación cívica en secundaria, ¿verdad? Tenemos 2 años de educación cívica donde vemos cómo está estructurado el Estado, vemos leyes, vemos, digamos, tenemos una educación cívica. Claro, sin eso es imposible pedir a la gente que también vaya a votar, ¿verdad? Sí, Una cosa va de la mano de la otra, teniendo formación cívica, sí. ¿no? Susana, me parece que ya en Costa Rica he escuchado hablar sobre esa posibilidad. Algunos Mm, la tachan o la señalan de que eso va en contra de la idiosincrasia costarricense. Yo, por lo que le escucho decir, me parece que nos generaría mayor responsabilidad. No, no quiero efectivamente. ahondar en el tema, más bien quisiera conocer un aspecto más, porque la entrevista siempre nos gana, y quisiera conocer qué tan cierto es que al uruguayo le molesta el extranjero que llega y se establece y no hace esfuerzos por hablar el idioma español. En ese sentido, me parece que Costa Rica ha sido la norma, digamos, de que lo aceptemos, pero ya se empieza a copiar ese modelo. Lo digo porque de pronto la parte de costanera acá en el cantón de Osa, en la zona sur, y más allá, Dominical y todo lo que ya conocemos hacia el norte, está siendo de alguna forma masivamente gentrificado, por llamarlo de alguna forma, y ya las personas empiezan a ver que el extranjero no solamente viene a pasear, sino a quedarse, pero quisiera enfocarme en ese aspecto brevemente de que si eso sucede en Uruguay, que los extranjeros llegan no a pasear, sino a quedarse y no están interesados en hablar el idioma español, lo ven mal visto. Claro. A ver, en Uruguay no sucede esto, ¿verdad? Digamos, esta gran cantidad de población, especialmente angloparlante, vamos a darle el nombre de Estados Unidos y de Canadá. No tenemos esa migración. Tuvimos mucha migración después de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo de España y de Italia. ¿Tá? Eh, También de otros países de Europa. Por ejemplo, digamos, yo crecí en comunidades, en lugares multiculturales, donde yo crecí, era una zona de Montevideo donde había muchísima migración. ¿Ah? Mira, había muchos inmigrantes judíos que llegaron después de la guerra, no es el caso de mi papá de origen cristiano, ¿tá? Pero yo estuve muy cerca, crecí muy cerca de la colectividad alemana y de la colectividad polaca, por ejemplo, mi padre. Y yo siempre pongo el ejemplo, torcido o derecho, todo el mundo, o se estableció en Uruguay, todo el mundo hablaba español. Es más, mira, yo recuerdo, venían a mi casa, ¿verdad? A tomar café, a conversar con mi papá. Yo crecí escuchando, hablando alemán y polaco. Y me acuerdo, mi mamá era muy bien hablada y además me decía, tú habla despacio y clarito a fulano o a sultano cuando venga a casa porque ellos están aprendiendo español. O sea, a mí me criaron
sabiendo que el otro iba a tener dificultades para comunicarse conmigo. Entonces, digamos, a ver, eso me fui a lo personal, ¿verdad? Digamos que yo crecí en ese contexto, pero en Uruguay, a ver, hay lo que se llama, ese nombre que a mí no me desagrada, expats. Hay gente de Estados Unidos que ha emigrado, pero ni por asomo la cantidad que hay acá. Sí. Digamos, y a nosotros, digamos, como creemos que ofrecemos mucho, que mi país ofrece mucho, creemos que lo mínimo como retribución es que un extranjero hable el idioma, por respeto y por agradecimiento, porque mi país abrió las puertas, ¿verdad?, a una gran cantidad de inmigrantes y las sigue abriendo, ¿verdad? Es un país sumamente abierto donde los trámites para legalizar tu situación. No tenemos inmigrantes ilegales en Uruguay. ¿Tá? Todo el mundo Sí. se le facilita como para que esté en forma legal. Entonces, si hacemos eso, lo menos que podemos esperar es que hablen nuestro idioma y que intenten integrarse. Eso no quiere decir que les tiene que gustar necesariamente tomar mate o comer asado. No pasa por ahí. Lo mismo que creo que acá no pasa, ¿verdad? Porque te guste el gallo pinto o, no sé, que te gusten las rancheras, no sé, ¿viste? Sí. La integración pasa por otra cosa. Susana, quiero aprovechar, ahorita que mencionas eso de expat, porque Sí. creo que vos tenés muy claro la definición de inmigrante, que la voy a mencionar, que es la persona que se traslada a otro país con la intención de establecerse allí de manera Claro. permanente, versus expat, ¿verdad? Que es o expatriado, que es Sí. la persona que vive temporalmente en otro país, generalmente por motivos laborales o profesionales. Pero te lo voy a preguntar directamente. Muchos extranjeros, principalmente de Estados Unidos y Canadá, residen en este país, pero ellos no se consideran inmigrantes. Yo creo que ellos se colocan convenientemente, y me van a disculpar aquellos que me escuchen, la palabra expat, pero ya son inmigrantes, ya a veces ni visitan su país, solo tal vez por la obligatoriedad o por algún trámite durante el año. De Sí, pronto, si suman horas de vida, son inmigrantes, pero ellos no se llaman a sí mismos de esa manera. ¿Por qué sí, cree sí. que se hace fenómeno? Bueno, mira, yo también soy una inmigrante. Yo formo parte de eso, ¿verdad? Yo Ujú. inmigré a Costa Rica. Soy residente permanente. Y hay muchas personas que tienen esta condición de residencia permanente y se autodefinen expats. Ujú. Nunca van a usar esa palabra inmigrante, jamás, jamás la he escuchado en los 11 años que vivo acá a ningún, particularmente estadounidense, decir que es un inmigrante. A eso me refiero. No lo reconocen. Ellos siempre se autodefinen como expats. ¿Y qué quiere Así decir es. expats? El prefijo ex quiere decir que está fuera. Sí, evidentemente están fuera de su patria, expats, ¿está? Pero no están no están adentro de Costa Rica. Es decir, mentalmente siguen de alguna forma en un limbo, ¿verdad? Y no hablan el idioma, hay gente que hace 15 años que está acá y no habla el idioma, entonces, ¿en dónde está? ¿En dónde lo colocamos, verdad? A Y es que esa persona. Susana, perdón, pero es que cuando esa persona interioriza esa palabra expat, y se lo digo a sus estudiantes y a aquellos extranjeros que espero puedan ver esta entrevista, de pronto se desconectan de las comunidades, porque bien que son inmigrantes, porque pasan más tiempo acá, pero cuando conviene para una cosa. Pero el tema aquí es que, por ejemplo, yo me hice una lista de digamos, de posibles razones por las cuales alguien pudiese ubicarse en esa categoría y no en la otra. Entonces yo a veces me digo, ¿será, esta la voy a decir fuerte, será complejo de superioridad? ¿Verdad? Esperemos que no. ¿Será por barreras culturales? ¿Será por establecimiento de áreas exclusivas? Digamos, cuando llega alguien que de pronto se va a vivir a una zona muy cara, a una zona privada, pues no va a conectar con los de la comunidad porque ahí no llegan.
¿O será desinterés por la cultura local o por diferencias de estilo de vida? ¿O todas las anteriores? Digamos que a ese punto quería llegar. Sí, mira, creo que lo has definido muy bien. Yo creo que hay un poco de cada cosa. Hay un poco de cada cosa. Yo creo que habrían, mira, habría que hacerles la pregunta justamente a los expats, a Sí, ver, o que hicieran un examen de conciencia, a ver eh, si se identifican con alguno de estos sí, pues aspectos. yo voy a dejar la pregunta al aire. Yo espero que este programa llegue a una de estas personas que, pues, como costarricense, porque pues aquí voy a hablar desde mi país, ya usted nos conoce, somos muy amigables, pero también somos seres humanos y también somos conscientes de que a veces se da un Ujú, clasismo innecesario. O sea, claro, y claro. eso va calando en el tema de la gentrificación. Pero bueno, vamos a alejarnos de ese tema y vamos a volver al siguiente. Perdón, Eh, sabe sí, una cosa, tú tienes como costarricense, ujú. tú tienes derecho a hacer todas esas preguntas. Claro, y te los agradezco. Y podremos comenzar más dentro de la entrevista, pero como tengo tantas preguntas que hacerte, necesito avanzar. Susana, ¿le convence a usted el término Latinoamérica o es una etiqueta que nos limita? Ay, es un término que, mira, yo creo que nos mete a todos en una misma bolsa y no es tan así. Tengo, no sé, viste, como con ese término no lo tengo muy claro. Yo te voy a ayudar. Y aquí estoy sacando seguro la parte oscura, la parte que mi audiencia seguro no conoce. Y no es que estoy en contra de los extranjeros, al contrario, si me conocieran en el corazón, sabrían que los adoro. Pero, pero en ese sentido, cuando estoy del otro lado, cuando estoy en uno de esos países, de pronto, de boca de estos personas residentes, ¿verdad? O ciudadanos de ese país principalmente, no se puede referir a mí como un costarricense. O sea, percibo muchas veces que de México hasta Argentina, todos somos mexicanos. O sea, no importa. Pero voy a tomar este camino para hacer la siguiente extraña analogía. Y es que no sé por qué, nunca me lo voy a explicar. Ese control económico e ideológico que existe de las potencias hacia nosotros está a veces solo en nuestra cabeza porque creamos conflictos. Por ejemplo, Costa Rica tiene muchos conflictos con el norte, con Nicaragua, y es que somos los mismos, somos de los mismos. Yo entiendo que políticamente tenemos algunas divisiones que no hemos construido como corresponde, pero de pronto existe El Salvador, existe Honduras, el mismo México, de pronto estamos muy cerca de Panamá, y de Panamá somos como amigos que casi no nos hablamos. O sea, tenemos el mismo idioma, pero no construimos juntos. Y esa Sí. es la parte que a veces me asombra de ese que yo creo que es de alguna forma, no sé si para echarle la culpa a alguien, ¿verdad? De un control económico, político o ideológico. O de pronto pues despertemos el día de hoy y agarrémonos de las manos, ¿verdad? Sí, yo creo que hay mucha responsabilidad. Mira, hay responsabilidades de ambas partes. A ver, sí, por supuesto que está ese control económico y político que viene del norte, ¿verdad? Pero también somos responsables. Ujú. Somos nosotros los responsables de permitirlo, Sí. ¿tá? Y siendo, fíjate tú, yo no tengo idea los millones que somos entre Centroamérica y Sudamérica, ¿verdad? Que no estamos unidos, digamos, hacemos pequeñas alianzas, a veces comerciales y por cierto tiempo, y a veces se rompen y a veces hay conflictos hasta incluso algún tema hasta militar. ¿Cómo es posible, verdad? Digamos, es lamentable, es muy triste. Por ese asunto, el término América Latina a mí no me gusta porque no es que estemos tan unidos, en cierto modo, sí, pero además tenemos muchas diferencias de identidad, ¿verdad? Sí. Son muy respetables.
absolutamente, ¿verdad? Entonces, digamos, a veces se nos tilda en forma general cuando se desconoce las particularidades de cada zona, ¿verdad? Sí, Es yo, cierto, perdón, como, perdón, yo voy a agregar lo siguiente, a favor de ellos. mm, Desde este lado también solemos decir gringo, ¿verdad? A todo aquel cabello rubio, a toda mm, persona de casi 2 metros, mm, sin importar si es alemán o mm, suizo, ¿verdad? Entonces, por ahí también tenemos, no sé, culturalmente aspectos marcados, ¿verdad? Tanto de arriba como de abajo o del medio. mm, Pero no quisiera andar acá tampoco porque ahora te tengo este, un par de datos y mm, una curiosidad. Esto que te voy a decir es retador y yo sé que tal vez se esté comprometiendo. Susana, mm, dato interesante. Un señor llamado Porfirio Díaz fue dictador en México o de México durante 35 años, de 1876 a 1911. Tras ser derrocado en la Revolución Mexicana, Díaz se exilió en Francia, pues en 1911, donde murió el 2 de julio de 1915 en París a los 84 años. Qué vida llevó ese hombre, ¿verdad? Digo yo, imagínate, sí, sí, don mm, Porfirio, debido a causas naturales, o sea, hasta la vida lo premió con un ataque al corazón. No hubo, después de su represión y de su buena vida, una consecuencia. sí, Irónico, pero a donde pasa quiero llegar es que, ¿qué cree usted que quiso decir realmente Porfirio Díaz con la siguiente frase? Que espero que el que no la haya escuchado nunca, pues hoy la tenga en la palestra. Tan cerca de los Estados Unidos y tan lejos de Dios. ¿Cómo podríamos trasladar esa frase de esa mm. época a nuestra actualidad? Yo creo que es totalmente actual, porque lamentablemente yo creo que eso alude, a ver, a la dependencia, ¿verdad? No, no quiero entrar a ver, en hablar de un país de Sí, México que quiero mucho y que sí, desconozco, también. a ver, pero sí sé de que tanto México como todos Centroamérica y Sudamérica tenemos esa dependencia política y económica y esa influencia que viene del norte, ¿verdad? Digamos, que se sigue manteniendo. Entonces yo creo que aludía a eso, ¿verdad? Y sobre todo México, que tiene como 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos, ¿no? Es brutal eso, ¿verdad? Entonces, eh, la realidad es esa, ¿no? De que las políticas a veces vienen muy influenciadas por las cuestiones que pasan sobre todo en Estados Unidos, ¿verdad? Este, es una realidad que no las Que hay la que. vivimos muchos y muchos no personas, muchos países cargados de Mira, personas. mira, yo no es por ser uruguaya, pero yo recomiendo un libro que generalmente está agotado, pero se puede llegar a conseguir, de un uruguayo que se llamó Eduardo Galeano, que escribió un maravilloso libro actualizado con una enorme cantidad de datos, de información, que se llama Las venas abiertas de América Latina. Si eso te sugiere algo, ¿m? El título, bueno, vale la pena leerlo porque es una historia, digamos, eh, no es la historia clásica que se enseña. En Uruguay se está usando como texto de historia, ¿tá? Sí, Pero es toda una recopilación desde la época de la conquista hacia, él lo terminó por los 70, el libro, ¿tá? Alude a toda la historia de América Latina, ¿verdad? Y sí. bueno, ahí se va a aprender mucho, hay mucha información Susana, documentada. ¿Mm? voy a tomar la respuesta de ese libro, ¿verdad? Perdón, la mención de ese libro como respuesta a la pregunta, porque entonces nos vas a dejar tarea para nosotros. Voy Mm, a entrar un poquito más de fondo al tema de la gentrificación, contándote de a dónde llega más personas a Costa Rica. Yo creería que a Uruguay deben de llegar más de Brasil y de Argentina, luego me lo corrobora,
Yo te voy a contar que en Costa Rica la mayoría vienen de Nicaragua, la mayoría de personas, también de Panamá, nos queda muy cerca, son nuestras fronteras, sería evidente o extraño que no fuese así. También de Honduras, El Salvador, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, vea usted las diferencias, México, España y Argentina, pero quiero retrocederme un paso atrás con Estados Unidos porque hay un dato que me parece interesante y es que aproximadamente tenemos 180,000 costarricenses viviendo en Estados Unidos y tenemos 120,000 más o menos estadounidenses viviendo en Costa Rica. Me parece que es una suma abismal y si le sumamos a Canadá tenemos más de 20,000. Entonces, estamos hablando de más de 140,000 personas de estos dos países que comentamos que eligen a Costa Rica como destino para pasar eh, sus días generalmente pensionados. Yo quiero agregar lo siguiente, que la gentrificación desde mi óptica obedece generalmente a tres aspectos, que son la desigualdad económica y social, el aumento de la inversión inmobiliaria y el turismo, ¿verdad? Lo que mencionaba ahora, que se van generando lugares exclusivos y políticas urbanas y planeación gubernamental. A mis gobiernos, a este país, me preocupa porque no tenemos un plan regulador en muchas de estas zonas. Y a usted le quiero preguntar, Susana, ¿considera usted que bajo los conceptos de oferta y demanda es ético vender la tierra al mejor postor sin importar el impacto en la comunidad local? ¿Qué opina al respecto? Bueno, es algo muy... A ver, te voy a dar una respuesta desde el punto de vista afectivo. Está en el costarricense querer o no vender su tierra. Sí. Sabes, te voy a contestar con la frase, ahora me vino a la mente, de José Gervasio Artigas, que fue nuestro prócer. Él dijo esta frase: nosotros nos autodenominamos orientales, ¿sabe? Porque estamos al oriente, al este del río Uruguay, ¿tá? Entonces, él dijo: no venderé el rico patrimonio de los orientales al bajo precio de la necesidad. No sé si esa frase responde. Bueno, eso me hizo recordar otra realidad que no he mencionado, y es que de alguna forma creo que Costa Rica está siendo socavado, digo ese término porque si hablamos de Asia, China trabaja en silencio y trabaja muy fuerte. Hoy vemos negocios locales en todo el país que ya no les llamamos pulperías, es vamos donde el chino. Y eso para mí es una estrategia que yo creo que podrían reconocer aquellos que nos gobiernan, sin ponerle nombre de país o de persona. Pero este es un país que creo que de pronto empieza a encarecerse, empieza a estrecharse y empieza de pronto a hacer que cierto sector costarricense empiece a hacérsele difícil comprar una casa, comprar un lote y hacer una vida. El mundo ha cambiado en todas partes, pero también acá. Sí, sí, sí. El tema está, bueno, ahí yo no voy a opinar porque ahí sí que soy extranjera, ¿verdad? Sí. En las políticas generales, digamos, que quiera tener los gobiernos hacia el país, ¿verdad? Digamos, si se quiere vender toda la tierra al extranjero o se quiere, digamos, realmente definir, bueno, tanta cantidad de tierra está a disposición para que la compre el mejor postor. Sí. Bueno, ¿verdad? Sí. No sé, Pues yo lo que hago es aprovechar tu visita para comentarlo y esperar que las personas nos den algún comentario. Mira, que nos quedan básicamente dos preguntas para concluir esta entrevista. Y estas son, ¿percibe usted que Costa Rica es un verdadero Estado de Derecho? ¿O es un sistema que aplica la ley por conveniencia? Yo como costarricense a veces me preocupa mucho porque hay una marcada diferenciación entre la denuncia que puede hacer un hombre o una mujer, entre la denuncia que puede hacer cierta persona y que de pronto a esa la ley sí se la aplique diferente, pero como extranjera
¿Qué percibe usted al respecto? ¿Somos un Estado de Derecho? Bueno, es muy fuerte hacer una definición, no sé si tengo derecho a hacerlo, Son opiniones. pero yo a veces siento, ¿verdad?, de que las leyes no se aplican. Por ahí hay leyes y no se cumplen. O no se, ay, me sale la palabra en inglés, no se reinforzan, no No se sé, sí, refuerza. exactamente, ¿verdad? No se hace cumplir la ley Ujú. y que muchas veces la gente hace lo que quiere. Mira, no solo las leyes, sino a veces las normas. Mira, Ujú. te voy a poner un ejemplo, que eso estoy segura que vas a estar de acuerdo. Hay normas para conducir, ¿verdad? Y acá que uno ve en la calle que cada cual hace lo que quiere, ¿verdad? Entonces, como que se tiende a no respetar las leyes y por parte de los ciudadanos y también como que a veces yo siento de que las leyes no se cumplen, están pero no se cumplen. Mira, yo adoro los animales, ¿verdad? Y una Ujú. de las cosas por las cuales he estado en Costa Rica es por toda la fauna y todo eso. Hay una ley acerca del maltrato animal, por ejemplo. Estamos hablando de Y sabe, SEDASA. sí, me ha pasado de verme involucrada en situaciones de gente que me dice, como, ¿sabe? Ay, y yo colaboré con un rescate de animales en Manuel Antonio. Gente que nos decía, ay, pero ese animalito lo están maltratando, esto lo abandonaron, esto, lo otro. Y no podemos hacer nada, porque no sabes a dónde ir para denunciar a la gente que está maltratando un animal. Y la ley existe. Ahora no me acuerdo el número, ¿verdad? Pero la ley está, pero no se aplica. ¿Ah? Mira, te cuento un caso. Yo me vi involucrada en un caso de una denuncia de gente que estaba capturando pájaros para venderlos de contrabando. Ujú. Nos llevó un año de que fueran a visitar el lugar, ¿verdad? Y la gente, los vecinos sabían que ahí se estaba haciendo eso y nos dio mucho trabajo dar con el lugar, ¿tá? Y un año de que Senasa fuera a comprobarlo. Y fueron y no sé qué hicieron, creo que rescataron a los pájaros, no sé cuánto, y después al tiempo me entero, ¿tá?, de que estamos volviéndolo a hacer. Entonces, viste, como hay gente que dice, ¿qué importa? ¿Qué pájaros? Bueno, Bueno, digo, no sé si será burocracia o falta de voluntad o algo está pasando en un país que debería ejecutar las leyes con mayor eficiencia. Susana, esta es la última pregunta que tengo para vos esta noche y creo que encierra mucho del todo de lo que hemos estado conversando. Después de eso, espero que nos regales algún número de contacto para que algunos extranjeros que deseen aprender el idioma español como segunda lengua te puedan contactar o que costarricenses te puedan referir. Y esta es, ¿por qué los países latinoamericanos no han logrado el nivel económico e ideológico de Estados Unidos y Canadá? ¿Y por qué se le sigue llamando América solamente a Estados Unidos? bueno, bueno, no me va a dar el tiempo para darte esa respuesta y es muy comprometida. Vamos a empezar por lo último. Bueno, porque se apropiaron del nombre, porque todos somos americanos. En realidad, eh, en español tenemos una palabra, estadounidenses, pero United States no existe. Correcto. ¿Tá? O sea que bueno, ¿tá? Es lo mismo el problema de por qué quieren llamar al fútbol, a nuestro fútbol inventado por los ingleses, además, soccer, cuando en realidad es fútbol, ¿no? Sí. Bueno, además, bueno, la otra pregunta, me haces una pregunta muy amplia y yo no soy experta en política o en geopolítica como para darte una respuesta. Yo creo, y lo voy a dejar así, ¿no?, que tiene que ver en las distintas formas en que fuimos colonizados. ¿Ah? Fue muy diferente la colonización de América del Norte de la colonización eh, de Hispanoamérica. Ujú. Yo creo que por ahí viene. Y voy a decir esto nomás, digamos, las razones por las cuales se fundaron
primeras 13 colonias y todo, fueron factores económicos y factores de ideologías y de religión, y fue por colonos realmente, ¿verdad? No fue una conquista, fue una colonización, ¿tá? Si bien corrieron a los indígenas, ¿verdad? Sí. Pero Hispanoamérica se conquistó, y lamento si esto disgusta a alguien, en mi país esto no disgustaría, pero como mi país es un estado laico, es algo que me olvidé de definir, ¿tá? Es el único estado laico de América Latina. Hispanoamérica fue conquistada por la espada y por la Biblia. Así Y es. creo que de ahí parten las diferencias. Que habría que ahondar muchísimo, ¿verdad? Que no me siento capacitada, como Sí. tengo Susana, mis ideas personales, ¿no? yo siempre creo que muchas veces no necesitamos la mejor respuesta, sino muy buenas preguntas. Y es por eso que esta noche decidí comprometerte con cada una de ellas, porque la respuesta no necesariamente la tenemos que tener vos o yo, sino No, alguna persona que Dios, nos pueda escuchar esta noche y que de pronto nos pueda dejar en esa caja de comentarios mucha información o muchos enlaces a libros e información que nos permita crecer, porque también lo que intento es reconocer que a pesar de que naciste en otro país de América del Sur, estamos hoy conectados en este centro, en este pequeño país llamado Costa Rica, donde le damos también espacio a extranjeros y donde también la opinión de cada uno cuenta. Susana, regálenos por favor algún número de contacto para que le puedan localizar en el futuro. Y por ¿cómo no? último, me parece que estamos interesados, y me incluyo, en crear de pronto en el futuro un club de conversación, porque yo creo que ese sería un punto de encuentro para poder limar algunas asperezas y de pronto aprender a comunicarnos, porque a fin de cuentas no somos extraterrestres, somos seres humanos que también necesitamos de afecto, de comunicación, de diálogo y de compartir tiempo juntos. Sí, sí. Mira, te cuento rapidito. Tengo la idea con otros amigos ticos de formar un club de cultura hispanoamericana. Por ahí va la cosa. Ya después en algún otro momento te contaré. Y además quiero decir lo siguiente. Soy extranjera. Algunos dirán, esta señora con qué derecho viene a opinar, ¿verdad? Y yo respondo con otra frase del prócer de mi país, ¿verdad? Que dijo también, con libertad no ofendo ni temo. Y no solo se refiere a la libertad física, sino a la libertad de expresión, ¿verdad? En una democracia, con libertad no se ofende ni se teme. Y se Gracias, debe... Susana. Muchísimas gracias. Regálenos, por favor, su contacto. Sí, 8354-1345, es mi número de WhatsApp, 8354-1345. Gracias, Muchas Susana, gracias, muchas gracias por compartir, muchas gracias por compartir. ¿Ve? Eso alude a la generosidad de los ticos. a ustedes las gracias y que pasen muy buenas noches. No sin antes agradecer nuevamente a este equipo de producción, Johnny Miguel Castellón y David Quintero Montero, quienes se encuentran detrás de cámara, y por supuesto a Costa Ballena TV, quien es ese músculo que nos retransmite a través del Cantón de Osa y más, mucho más allá. Les esperamos el próximo jueves o viernes a partir de las 8 de la noche. Su amigo y servidor Luis Vargas Zamora se despide y bueno, será hasta la próxima.